Muy buenos días con todos. Bienvenidos a este Ipsos Talk enfocado en las brechas de género en la inclusión financiera, donde compartiremos con miembros de Ipsos y también de Credicorp y panelistas que hemos invitado para esta reunión los principales hallazgos del estudio de inclusión financiera de Credicorp del año 2022, con enfoque en brechas de género entre hombres y mujeres en los países de la región. Antes de entrar a los resultados, queremos darle la bienvenida a Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú, y a Francesca Raffo, gerente corporativa de innovación de Credicorp y gerente general adjunta de transformación del BCP, quienes nos van a dar unas palabras iniciales sobre este estudio y por qué realizamos este estudio antes de entrar a los resultados. Hola Alfredo, buenos días. Creo que estás muteado. No. Alfredo, ¿está muteado? Alfredo, creo que estás muteado, no se te oye. Gracias. Ahora, ahí estás. Ya, me habían desactivado el sonido y ya lo pude reabrir. Muy buenos días a todos nuevamente. Es para Ipsos Perú un honor acompañar a Credicorp en su compromiso por medir la inclusión financiera, no solamente en el Perú, sino en los principales países de habla hispana de América Latina. Con este objetivo de monitorear y hacer seguimiento al acceso, al uso, a la calidad percibida del sistema financiero, elaboramos en Ipsos en el 2021 el índice de inclusión financiera de Credicorp. En la primera edición, en el 2021, desarrollamos el estudio en 7 países. Fueron Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú. Y ya el 2022 añadimos Argentina, con lo cual tenemos una mirada bastante amplia de la región. La evidencia reciente da cuenta que la inclusión financiera tiene un impacto positivo en el empoderamiento y en la autonomía económica de las mujeres. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, la brecha de género es persistente, aunque, como veremos más adelante, con diferentes magnitudes en los distintos países evaluados. La edición del Índice de Inclusión Financiera del 2022 presenta cambios significativos en la región. Hay que tener en cuenta que, a diferencia del primer estudio, en el año 22 ya los países evaluados no contaban con alguna restricción debido a la emergencia sanitaria. Pero se vivían otros fenómenos que impactaron de manera distinta en la inclusión financiera, ¿no? De un lado, el aumento de la inflación, en algunos casos además una crisis económica compleja, y del otro, el incremento en la tenencia y uso de medios digitales y productos financieros asociados a incentivos sociales en algunos países. La buena noticia es que el índice del 22 presenta una mejoría considerable, principalmente en las dimensiones de acceso y uso con respecto al año anterior. Las mejoras en el índice del 22 también se evidencian en una reducción de la brecha de inclusión financiera entre hombres y mujeres. Sin embargo, esta todavía persiste. Esperamos que este estudio siga contribuyendo con evidencia al debate de la inclusión financiera, poniendo foco en los grupos menos incluidos. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. También le damos el pase a Francesca. Gracias, Lucía. Hola, ¿me escuchan? ¿Bien? Sí, perfecto. Gracias, Lucía, y hola, Alfredo. Y buenos días a todos, y sobre todo muy agradecida por la organización de este Ipsos Talk, un espacio en el que vamos a poder compartir información sobre las brechas de género en la inclusión financiera y ojalá algunas ideas sobre cómo reducirlas eficazmente. Para hacerlo vamos a entrar en el estudio de brechas en el sistema financiero de Latinoamérica, que ha sido elaborado a partir del índice de inclusión financiera de Credicorp por segundo año, como comentó como comentó Alfredo, con alianza con Ipsos, ¿no? Entonces, a mí me da un montón de gusto ver un montón de gente conectada de toda la región, porque lo que quiero resaltar, que lo que vamos a escuchar acá es muy relevante para la vida de las personas en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Perú y Panamá.
Y también quisiera recalcar que en Credit Corp trabajamos para contribuir a crear economías más inclusivas y sostenibles, y por eso el eje de nuestra estrategia de sostenibilidad es la inclusión financiera, un ámbito donde sabemos que podemos impactar de manera significativa y positiva en la sociedad. Para mí, además de lo interesante del concepto de inclusión financiera al que hacemos referencia, no solo tiene que ver con tener una cuenta en el banco, sino que exista una interacción, y una interacción eficiente, saludable entre la persona y el sistema financiero. Entonces, estar adecuadamente incluida implica, entre otras cosas, tener un nivel aceptable de educación sobre los conceptos financieros, poder utilizar los canales para recibir nuestros ingresos, hacer nuestros pagos, ya sea a través de canales físicos, alternativos, a través de canales más digitales como billeteras móviles o aplicaciones digitales, y todo eso con mucha confianza en el sistema. Yo estoy convencida de que en nuestros países se puede avanzar mucho más hacia un pleno desarrollo si tanto las mujeres como hombres tenemos igualdad de oportunidades y condiciones. Y en esa línea, un aspecto para mí fundamental en el desarrollo integral de las personas es la vinculación con el sistema financiero. Entonces, por eso este estudio que nos va a presentar Patricia Rojas de Ipsos en unos minutos es tan relevante. No solo porque expone las oportunidades en cuanto a avance en inclusión, sino también revela las brechas de género grandes que aún persisten. Y sí, como mencionó Alfredo, hay avances importantes y sí se ha incrementado el porcentaje de mujeres con nivel óptimo de inclusión financiera. Y eso demuestra que se puede. Pero también tenemos información súper relevante de los desafíos grandes que aún tenemos en la región. Por ejemplo, en Perú y en Bolivia, todavía 9 de cada 10 mujeres no están adecuadamente incluidas en el sistema, y existen diferencias importantes cuando uno analiza la relación de las mujeres según variables demográficas como dónde viven, cuál es su edad, su nivel socioeconómico, acceso a Internet. Entonces, bueno, quisiera agradecer por crear el espacio, por participar del espacio como este, donde podemos escuchar a expertos y conversar sobre cómo podemos avanzar en inclusión con enfoque de género. Y también un agradecimiento súper especial a Andrea de la Piedra, de Adecuales, a Carolina Trivel del Instituto de Estudios Peruanos, a Luis Almandoz de Mi Banco, a Silvia Noriega de Credit Corp por formar parte de este evento. Y estoy segura que sus intervenciones nos van a ayudar a mejorar nuestros planes para que más mujeres mejoren su relación con el sistema financiero y avancemos en la dirección hacia una sociedad con equidad y mucho más desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos, a Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú. Muchas gracias, Francesca, gerente corporativa de innovación de Credit Corp y gerente general adjunta de transformación del BCP. A continuación, vamos a tener la presentación del estudio, ¿no?, de brechas de género en la inclusión financiera, en base a los resultados del estudio de inclusión financiera de Credit Corp del 2022, a cargo de Patricia Rojas, directora de la línea de Public Affairs de Ipsos Perú. Y luego pasaremos a un espacio de discusión y conversación con nuestros 4 panelistas invitados. Los invitamos, si tienen alguna consulta, comentario, ¿no?, que lo dejen en el chat del GoToWebinar, ¿no?, para también poder verlo más adelante. Muchas gracias. Gracias, Lucía. ¿Se me escucha bien? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se te escucha y se ve la pantalla. Buenísimo. Buenos días a todos y todas. Gracias por este espacio y quería agradecer principalmente a Credit Corp. Pues gracias a ellos podemos tener bastante evidencia que nos permite generar una discusión constructiva en el mundo de la inclusión financiera. De hecho, la evidencia nos permite tomar mejores decisiones y en este caso, en el que nos trae a esta reunión, focalizar esfuerzos para poder reducir las brechas de género y encontrar cuáles son justamente los grupos de mujeres que están menos incluidas en el mundo financiero. Rápidamente quería mostrarles qué hicimos en esta investigación. Esta es la segunda edición de la investigación que se realizó en 8 países en Latinoamérica. Es un estudio cuantitativo mediante el cual construimos un índice
Y el año pasado, en la última medición, se incluyó Argentina en esta medición. Cuando hablamos de los resultados a nivel total por país, podemos referirnos a los peruanos, a los ecuatorianos, a los mexicanos, a los argentinos, etcétera, ya que contamos con muestras representativas a nivel nacional, urbano y rural. No me voy a detener más en la metodología, pero quería comentarles estos dos puntos. Y ahora, nosotros construimos un índice de inclusión financiera basado en tres grandes dimensiones. La de acceso, que es aquella que nos da el conocimiento de los productos financieros o la capacidad de los individuos para poder acceder al sistema. Pero eso no es todo. O sea, el hecho de que más personas tengan una cuenta bancaria no significa que estemos más incluidos financieramente. Tenemos que usarlas y tenemos que usarlas de una manera adecuada. Y ahí es donde viene la dimensión de uso, que es donde medimos la intensidad, frecuencia y permanencia de las personas en el mundo financiero. Y finalmente, un tercer pilar de este índice es el de la calidad percibida. Y la calidad percibida es, busca medir a través de los ciudadanos qué tan bien o mal perciben la oferta que tienen y qué tan bien o mal perciben al mundo financiero para satisfacer sus necesidades. Así que construimos un índice con 20 indicadores que están construidos a la vez por más de 40 preguntas en un cuestionario que se recoge a los ciudadanos, ¿no? Aquí este índice se mide a través del lado de la demanda, no estamos hablando del lado de la oferta, es decir, el lado de la demanda es lo que, la relación de los ciudadanos con el sistema financiero. Y cuando hablamos de sistema financiero, y esta es la última aclaración que quería hacer, no solamente hablamos del mundo de la banca, hablamos del mundo de la banca, de los seguros, de los fondos de pensiones, etc. Ahora sí, sin más preámbulos, quería mostrarles los resultados generales. Como bien dijeron Alfredo y Francesca en introducción, este año hemos mejorado. El índice ha registrado una mejora a nivel total en los 8 países donde se ha elaborado la investigación. Este índice se construye en una escala del 0 al 100, donde 100 es mayor inclusión financiera. El año pasado la nota que obtuvo Latinoamérica fue 38.2, este año la nota es 44.2, es decir, hemos subido 6 puntos versus el año anterior. Pero seguimos por debajo de la media tabla, es decir, si queremos ponerlo en nota, seguimos con una nota desaprobada a nivel Latinoamérica. Si miramos los niveles de inclusión, porque no todos vamos a lograr la nota 100, pero sí podemos generar, digamos, rangos en los cuales estamos en un nivel logrado, en un nivel medio o en progreso y en un nivel bajo. También vemos mejoras. Si vemos el nivel logrado en el año 2021, solamente el 16% de la población de los países evaluados estaba en este verde que vemos acá. Este año, en la medición del 2022, tenemos a la cuarta parte de la población que se encuentra en un nivel logrado. Es decir, se han dado avances. Ahora, si vemos estos mismos resultados, pero a nivel país, encontramos que los resultados por cada una de las economías son bastante distintos, ¿no? Tenemos a un Panamá y a un Chile con prácticamente 2 de cada 5 personas en sus poblaciones que se encuentran en niveles logrados. Ahí me refiero a la parte verde de las barritas. Y si comparamos los resultados versus el año anterior, tenemos un Panamá que ha subido 4 puntos en su población que han pasado al nivel logrado. Pero si nos vamos al otro lado de la tabla, tenemos a poblaciones como las de Perú y Bolivia, donde solamente un 17 o 14% se encuentran en niveles logrados y casi la mitad de sus poblaciones se encuentran en niveles bajos de inclusión financiera, ¿no? Prácticamente duplican proporcionalmente los grupos a Panamá y a Chile en personas que se encuentran en niveles bajos de inclusión. Ahora, si vemos la brecha, que es lo que nos trae a esta reunión el día de hoy a nivel general en Latinoamérica, sigue existiendo una brecha. Tenemos que el 25% de la población está en niveles logrados, pero si comparamos ese nivel logrado entre hombres y mujeres, hay un 28% de hombres en nivel logrado versus un 23% de mujeres. Existe una brecha, la brecha es real, hay una diferencia significativa.
es decir, que hay más hombres incluidos financieramente que mujeres. Ahora, sí vale la pena resaltar algunas buenas noticias, como que el año pasado teníamos solamente a 1 de cada 10 mujeres, fue el 11% de mujeres en nivel logrado, y este año ese porcentaje ha subido a 23%. ¿No? La brecha también se ha reducido, este año es de 5 puntos, el año pasado era de 10 puntos. Esas son buenas noticias, pero todavía existe la brecha y todavía hay grupos de mujeres dentro del mismo mundo de mujeres que son más vulnerables o menos incluidas financieramente. Solamente si nos quedamos con el dato de los verdes de la diapositiva anterior, para ver esta información por países, tenemos que existe brecha en prácticamente en la mayoría de países donde se ha realizado esta investigación. Cuando vemos los rojos versus los números en negros es que hay diferencias significativas reales o es que hay una brecha real. En Argentina tenemos una brecha en el nivel logrado, en Bolivia hay brecha, en Ecuador hay brecha, en Panamá, en Perú. Ahora, en México está bastante parejo, la brecha es muy ligera, igual que en Colombia y en Chile. Pero notemos Panamá, que era uno de los países que estaba, que tenían el grupo más grande de su población incluido financieramente. En este país, a pesar, si vemos los resultados totales, podemos decir, wow, qué bien está Panamá versus los otros países, pero la brecha de género en el mundo es la más grande versus los otros países evaluados, ¿no? Si vemos las dimensiones también, lo que podemos ver es que las dimensiones de acceso y uso son las más críticas. Ahí es donde vemos los niveles más bajos de logro. Y si vemos los datos entre hombres y mujeres, nuevamente en acceso, tenemos a más hombres en el grupo logrado que mujeres. Lo mismo ocurre en la dimensión de uso y en la dimensión de calidad sí el tema es un poquito más parejo, la brecha no es tan grande, es decir, la percepción hacia el sistema no suele tener una diferencia significativa entre hombres y mujeres tan grande. Solo para mostrarles algunos ejemplos de cómo se va registrando esta brecha según la tendencia de distintos productos. Aquí quería mostrarles un par de diapositivas con datos ya más concretos de la relación de las personas y la tendencia, por ejemplo, de cuenta de ahorros o corriente. A nivel general, en Latinoamérica, un 27% señala tener cuenta de ahorros o corriente. Y si vemos en los países que más cuentas de ahorros o corriente tienen, que son Argentina, Ecuador, Panamá, no existe una brecha tan grande. El único país donde encontramos una brecha en la tenencia de cuenta de ahorros es en Perú, ¿no? 29 versus 24% de la población. Pero si nos vamos ya a la tenencia de tarjeta de crédito, aquí sí encontramos brechas en la mayoría de países. A nivel general, en los 8 países evaluados, la mitad de la población declara tener tarjeta de débito, pero hay más hombres que mujeres que declaran tenerlas. Esta brecha se da sobre todo en países como Bolivia, Colombia, México, Panamá y Perú. En países como Ecuador, Chile y Argentina, la tendencia de tarjeta de débito es más pareja. Y de hecho, si notan, en estos 3 países que acabo de mencionar, la tendencia de tarjeta de débito es un poquito mayor entre las mujeres, ¿no? Habría que ver qué cosas han estado haciendo en estos países. Sabemos que en Ecuador gran parte de la política de los bancos ha sido tratar de reducir brechas y parece que se ha venido logrando bastante. Todavía hay retos, obviamente. Y finalmente, para terminar con el tema de resultados a nivel total, hombres versus mujeres, antes de entrar a la mirada interseccional, tenemos el dato de uso de medios bancarizados para realizar pagos de productos y servicios que las personas solemos realizar en nuestro día a día. Pago de alimentos, cuidado personal, pago de alquileres, impuestos, servicios, etc. Y tenemos que a nivel general, la mitad de la población en América Latina señala que utilizan medios bancarizados para hacer alguno de estos pagos a nivel cotidiano.
pero vemos una brecha nuevamente. Más hombres que mujeres usan medios bancarizados para realizar pagos de productos y servicios. Y esta brecha se da sobre todo en Bolivia, en Colombia, en Panamá y en Perú. En Chile no tanto, en Chile hay más mujeres que usan medios bancarizados, ¿no? Entonces ahí ya nos van dando, esta información nos va dando algunas luces sobre también qué tendencias mirar para poder ver qué buenas prácticas se pueden adoptar también en los otros países. Ahora bien, ya vimos que existe la brecha de género, hemos mejorado, sí, se ha recortado versus el año pasado, pero todavía tenemos distintos retos. Pero en el mundo de mujeres no todas tenemos las mismas oportunidades, hay situaciones particulares que afectan a unos grupos más que a otros. Entonces, es por eso que hacemos una mirada con un enfoque interseccional, para poder entender qué pasa dentro del grupo de mujeres y dónde están las principales oportunidades para poder focalizar mejor nuestros esfuerzos para reducir brechas. Entonces, vimos hace un momento que en el mundo, en Latinoamérica, en los 8 países evaluados, un 23%, es la primera barra que estoy mencionando, un 23% de mujeres estaban en niveles logrados de inclusión financiera, y esto había crecido versus el año pasado, que era 11%. Pero si cortamos al mundo de mujeres por niveles socioeconómicos, por ámbito, por grupos etarios, encontramos diferencias bastante interesantes y visibilizamos dónde están los principales retos. Las mujeres en nivel bajo, más de la mitad de mujeres en nivel bajo se encuentra, de nivel socioeconómico bajos, se encuentra en niveles bajos de inclusión financiera. Hay más de la mitad de mujeres, lo mismo ocurre en las mujeres que viven en las zonas rurales. Y las mujeres más adultas, casi la mitad, se encuentran en niveles bajos de inclusión financiera. La ocupación también nos marca diferencias importantes. Las mujeres que están menos incluidas financieramente, donde encontramos los grupos más grandes que se encuentran en niveles bajos de inclusión financiera, son las amas de casa y las mujeres que se encuentran sin empleo actualmente. Y en esta medición también incluimos la variable de autoidentificación étnica en Latinoamérica para poder ver también si es que había ciertas diferencias en cuanto a la autoidentificación de las personas y su nivel de inclusión financiera. Y lo que encontramos es que en el mundo de mujeres indígenas es más probable encontrar a mujeres que se encuentran en niveles bajos de inclusión financiera. 7 de cada 10 mujeres que se autoidentifican como indígenas están en niveles bajos de inclusión financiera. Y ahora, bien, solamente quería terminar con 2 diapositivas para mostrar un poco mejor cómo se traduce esto en cuanto a la tenencia de productos o al uso de productos. En el mundo de mujeres, esta diapositiva es un poco cargada, pero me gustaría que se detenga solamente en mirar los números rojos. Si vemos el nivel socioeconómico, vemos que en nivel alto hay un 41% de mujeres que tiene cuenta de ahorros, mientras que en el nivel bajo solamente un 20% tiene cuentas de ahorros. Lo mismo ocurre si miramos la data de mujeres por urbano y rural. Las mujeres a nivel rural tienen menos cuentas de ahorros. En el caso de las mujeres más adultas ocurre lo mismo. Las mujeres que tienen un nivel educativo más bajo tienen menos cuentas de ahorro que los otros grupos de mujeres. En ocupación, las amas de casa tienen menos cuentas de ahorros. Acceso a Internet, las personas que tienen acceso a Internet tienden a tener más cuentas de ahorros, y las mujeres que se autoidentifican como descendientes de un pueblo indígena o afrodescendientes son las que menos tienen cuentas de ahorros. Y en cuanto a la frecuencia mensual de productos financieros, estas son frecuencia promedio de uso de productos financieros al mes, también encontramos las mismas tendencias, ¿no? Las mujeres de niveles bajos utilizan con menor frecuencia productos financieros al mes, las mujeres que viven en zonas rurales, las mujeres más adultas, las amas de casa, y las mujeres que se autoidentifican como indígenas. Entonces, ¿qué nos permite ver esta data y qué nos permite visibilizar? Uno,
que hemos tenido mejoras, sí, versus el 2021. El 2021, cuando se realizó la primera medición de este índice de inclusión financiera, estábamos empezando a salir del confinamiento. En el 2022 ya este estudio ha encontrado a las personas viviendo su cotidianidad de manera más normal, con reactivación económica en algunos países, ¿no? Lo cual se ha traducido en una mejora del índice de inclusión financiera. Pero la brecha persiste, se ha reducido, pero todavía encontramos diferencias entre hombres y mujeres y que se dan sobre todo en países como Panamá, Ecuador y Perú. Tenemos que los hombres y las mujeres tienen un similar acceso a cuentas de ahorro corrientes, como hemos visto, pero sí vemos que en el mundo de tenencia de tarjetas de débito sí hay brechas, ¿no? Sí, se ha progresado, hay más personas que tienen versus el año anterior tarjetas de débito o crédito, pero sí hay brechas entre hombres y mujeres, ¿no? Y finalmente quería dejarlo con este mensaje que cuando analizamos las brechas de género no solamente basta con ver las diferencias entre hombres y mujeres, sino es que dentro del mismo mundo de mujeres tenemos que ver dónde están los grupos más vulnerables para poder focalizar esfuerzos e incluir reducir las brechas, incluyendo sobre todo los grupos más vulnerables de mujeres dentro de la inclusión financiera. Nada, los dejo con esos mensajes para que Lucía pueda pasar a realizar las preguntas al panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias por tu presentación. Ahora vamos a invitar al panel para conversar un poco más sobre esos resultados y algunos temas de profundización. Primero a Silvia Noriega, es gerente de sostenibilidad en Credit Corp. Antes ha sido gerente de reputación y responsabilidad social del BCP y ha liderado el lanzamiento y la implementación del programa de equidad de género en Credit Corp. Hola, Silvia. También nos acompaña Carolina Trivelli. Ella es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos. Ha sido asesora para múltiples organismos nacionales e internacionales, ¿no? Sobre todo el tema de financiero y pagos digitales. Y ha sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú entre los años 2011 y 2013. Hola, Carolina. También tenemos a Luis Almandoz, gerente general adjunto de gestión de negocios en mi banco desde el 2020 y con más de 26 años de experiencia en el sector financiero. Buenos días, Luis. Y por último, Andrea de la Piedra, emprendedora, especialista en género, fundadora y CEO de Equales, una empresa orientada a buscar el cierre de brechas de género, brindando herramientas a las organizaciones en Latinoamérica. Hola a los cuatro. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros. Sí, teníamos algunas preguntas, ¿no? Que queríamos conversar con cada uno de ustedes desde su expertise, desde su experiencia, desde el lugar desde donde están. Y bueno, son como dos rondas de preguntas y sí les pediríamos que tengamos unos 2-3 minutos de respuesta, ¿no? Para poder ver todos los temas que tenemos el día de hoy. Entonces, quería empezar con Andrea, ¿no? Andrea, como el índice de inclusión financiera, ¿no? Vemos que recoge información sobre 8 países de la región, hay cuales también tiene presencia en varios países, en Perú, Colombia y México, ¿no? Los países que son parte también del estudio, ¿no? que han participado dentro de este estudio para Credit Corp. Y si vemos que hay mejoras, ¿no? Sobre todo en México no hemos visto mejoras importantes a nivel general, y sobre todo en temas de brechas de equidad y género, vemos que igual se mantienen estas, ¿no? Según lo que has podido ver de tu experiencia, ¿qué sucede en esos países, ¿no? Cuyas brechas son más profundas, ¿no? Caso en México, de Perú, de Colombia. Podemos hablar de un tema cultural, estrategias de inclusión financiera que quizás no están funcionando, no están focalizadas, o varios factores. Hola Lucía y a todas las personas del panel, la verdad que es un gusto estar acá y compartir este espacio con ustedes. Felicitaciones también por la realización de este segundo informe, que me parece que tiene hallazgos súper interesantes, y creo que una de las principales cosas que resalto es que haya traído esta mirada interseccional de la cual vamos a hablar más adelante. Sobre tu pregunta, Lucía, creo que sin duda acá se tejen una mezcla de cosas, ¿no? Y la variable siempre es cultural.
Cuando vemos acceso a temas o índices de inclusión financiera o incluso acceso en general, vemos que siempre va a haber brechas entre las mujeres y los hombres. De por sí, cuando empezamos a entender y revisar estas cosas con un enfoque de género, lo que hacemos es preguntarnos, ok, ¿cómo la vida cotidiana afecta de forma diferenciada a las mujeres? Y por ende, eso nos puede ayudar a entender por qué es que hay menos acceso. Entonces, una variable que se ve en común en estos países, primero es que son países donde la base es altamente, diría, machista y racista y clasista. Entonces, estas son cosas que influyen en que haya más o menos acceso. Y además con sistemas que a veces no permiten que haya ese acceso, ¿no? Entro un poco a los retos particulares de las mujeres y cómo eso se puede relacionar. Quizás uno de los retos que más se habla cuando hablamos de temas de género tiene que ver con el uso del tiempo, ¿no? Cuando vemos estudios sobre el uso del tiempo, las mujeres dedicamos casi 3 veces más que los hombres a los roles de cuidado. Esto hace que, por ejemplo, en el ámbito laboral, las mujeres tengamos menos tiempo para desempeñarnos profesionalmente e incluso que tengamos más probabilidades de entrar al sector informal. Este factor también puede tener y tiene una relación con el hecho de que tengamos menos acceso al sector financiero e incluso otra variable que puede tener relación es también la violencia de género. Cuando analizamos otro tipo de retos como la violencia de género, que vemos que es algo que ocurre con mucha fuerza en países como Perú, como México, como en general en la región, pero Perú y México son países también que lideran mucho en temas de violencia de género, lamentablemente. También, si una mujer es víctima de violencia de género, lo que ocurre probablemente es que tampoco tiene acceso y empoderamiento económico, porque así funcionan estos círculos de violencia, lo que también influye en acceso a el sistema financiero. Entonces, la mirada, yo te diría, y la clave está en entender los retos particulares de las mujeres. Cuando vemos factores como pobreza, la pobreza afecta de forma diferenciada a las mujeres. Y bueno, Carolina seguramente nos va a compartir mucho de esto. Cuando vemos situaciones de pobreza, probablemente por eso se dice que la pobreza tiene cara de mujer, porque afecta de forma diferenciada y hace que, por ende, haya mucho menos acceso, sobre todo en nuestros países donde no hay acceso a luz, a agua, a desagüe, dependiendo de dónde naces. Con esto quiero cerrar con un mensaje que creo que es súper interesante de empezar a analizar, que es la idea de que la talla única no me queda. Y hasta qué punto, si más bien empezamos a pensar, ok, y lo vamos a ver cuando hablemos de interseccionalidad. Quizás por mucho tiempo hemos pensado en estrategias financieras de talla única, como lo hemos hecho en muchas otras cosas, donde pensamos, ok, voy a llegar al consumidor. Y el consumidor, el usuario, es un perfil de persona, que suele ser hombre con ciertas características y privilegios, que puede ser un hombre empleado en el sector urbano. Entonces, cuando empezamos a identificar que quizás esa estrategia de talla única ha hecho que el camino sea más largo para llegar a mujeres, es que vemos datos como estos. Entonces, cambiar esta estrategia de talla única podría ayudar mucho y creo que ahí hay algo también de cómo empezamos a diseñar servicios con un enfoque de género pensados en mujeres en su diversidad. Gracias, Andrea. Sí, uno de los temas claves, creo acá, que es también lo que hemos visto en el estudio, es la importancia de esta mirada interseccional, ¿no? De entender que hombres y mujeres no son iguales, y dentro del mundo de las mujeres, no tampoco. También tenemos esta variedad que pasa por diversas variables demográficas o sociales que van marcando, ¿no? la exclusión o la inclusión frente a diferentes temas como es el sistema financiero. Entonces, para entrar un poco a un tema específico, por ejemplo, que tiene que ver la variable, que es una variable muy popular en varios países, ¿no? Sobre todo en Perú, el tema del emprendimiento, de tener un negocio propio. Aquí también quería hacer una pregunta a Luis, ¿no? Sobre este tema, porque lo que vemos es que si bien las brechas más grandes, ¿no? que encontramos en el índice de inclusión financiera entre hombres y mujeres se encuentran en la dimensión de acceso y uso, vemos que, por ejemplo, en el caso de acceso a crédito en el Perú,
estas brechas no son tan marcadas, ¿no? Vemos que casi 1 de cada 3 hombres y mujeres tendrían algún producto de crédito en el sistema formal, ¿no? Y vemos que esta variable también está bastante relacionada con el tema de tener un negocio propio, ¿no? Con el proyecto de un emprendimiento, no sea formal o informal. Entonces, sobre esto, ¿qué estrategias, ¿no? Consideras que ha venido siendo la industria financiera, ¿no? Si ha estado haciendo para igualar esta cancha, ¿no? Y buscar también posicionar, ¿no? A los diferentes actores, y entre estos las mujeres, o diversos tipos de mujeres dentro del mercado emprendedor. Buenos días con todos. Es un honor estar con ustedes y compartir este panel con mujeres y ser el único hombre aquí. Y además con mujeres tan destacadas en los diferentes ámbitos en los que se desarrollan. Antes de comenzar a contestar la pregunta, sí quisiera dar un mensaje muy relacionado a lo que ha dicho Andrea, que me parece súper importante. Tengo una hija, he ido aprendiendo sobre la importancia de fortalecer su seguridad y confianza y transmitirle que puede lograr todo lo que quiera y que tiene las capacidades, igual que los hombres, para lograrlo. Y todos los días lucho contra estos sesgos inconscientes que como hombre tengo y tenemos. Creo que este micromachismo, que seguramente también lo tengo a diario, es una cosa que tengo que ir corrigiendo y cambiando, pero se trata de una tarea de cada uno de nosotros. Ahora sí, paso a contestarte la pregunta porque creo que es importante tenerlo siempre en cuenta esto como hombres. Primero, ¿qué estrategia distinta estamos haciendo? Oye, a ver, hemos tenido avances importantes, pero hay que ser conscientes de que todavía estamos en la cola. No es suficiente lo que estamos haciendo. Si hablamos del crédito formal, no podemos dejar de lado que tenemos información de que en el país deben haber cerca de 10 millones de empresas, es entre el sistema formal y el informal, 10 millones. Solamente acceden al crédito 3,5 millones de ellas. 98 o 99% son MIPYMES. Y por el lado del crédito, si dices, oye, estamos avanzando bien, saca las estadísticas y dices 50% hombres, 50% mujeres. Oye, ¿y esto está bien? Creo que todavía hay mucho más desarrollo por lograr. Lo voy a seguir desarrollando a lo largo de los siguientes minutos. Sin embargo, ¿por qué es importante, además, que más mujeres accedan al crédito y lideren empresas, desde empresas pymes hasta empresas corporativas? Porque todos los estudios que vemos a nivel mundial, lo que nos dicen es que es súper relevante porque las mujeres líderes son más inclusivas y empáticas, más aún en tiempos de crisis. Y si esto aplica en empresas individuales y en empresas más grandes, esto nos va a favorecer muchísimo más. Volviendo al punto, 50% son mujeres, nosotros hoy tenemos 55% de cada nuevo crédito que damos está otorgado a mujeres. Pero tuvimos que romper un sesgo que teníamos en todas nuestras evaluaciones crediticias. Lo que hacíamos básicamente es evaluamos en función al pasado y veíamos qué data teníamos y a quién le podíamos dar crédito. Y comenzamos a ver a través de estudios con nuestros asesores de negocio que había mujeres que necesitaban créditos y no tenían acceso porque les pedimos la firma del esposo o porque el predio estaba a nombre del esposo, etc. Y comenzamos a retarnos nosotros mismos y a decir, oye, ¿qué cosas diferentes podemos hacer? ¿Qué pasa si no le pedimos la firma del esposo? ¿Qué pasa si no pedimos una garantía? ¿Qué pasa si entramos a ciertos subsegmentos y comenzamos a probar cosas distintas? Comenzamos a encontrar una oportunidad brillante de apoyar a las mujeres y creamos un producto que se llama, por ejemplo, Crédito Mujer, en el cual hemos desembolsado ya desde el 2017 más de 300 millones de soles y hemos ayudado a consolidar y desarrollar la independencia financiera en las mujeres que nos han solicitado el crédito. Y como decía Andrea, esta es piedra angular para evitar la violencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Retarnos, seguimos retando nuestros sesgos que tenemos en la data, porque nuestra data está hecha básicamente en función al pasado, y lo que estamos haciendo hoy es buscar romper sesgos y crear nuevas políticas crediticias que nos permitan seguir fomentando más créditos hacia las mujeres. Nuestro objetivo hacia el 2025 es tratar de que cerca del 60-65% de cada nuevo crédito que otorgamos sea otorgado a una mujer. Gracias.
Muchas gracias, Luis. Como dices, a veces hay cosas que muchas entidades, ¿no? A veces hacen en automático, ¿no? Sin pensar quizás el efecto que puede estar teniendo en generar barreras al acceso, ¿no? Sobre todo a las mujeres. Entonces, súper importante lo que comentas de revisar qué se está haciendo, cómo se está haciendo y cómo esas cosas, pequeños cambios, pueden también reestructurar, ¿no? El acceso al sistema de los diferentes, de las diferentes personas, ¿no? Ahora quería pasar a hacer una pregunta a Carolina, ¿no? Una pregunta un poco más macro, pero ver cómo la podemos aterrizar. Sabemos, ¿no?, que según estimos internacionales se espera una desaceleración económica en la región, ¿no? Se espera que este año América Latina crezca alrededor de 2%, y en muchos casos, no en muchos de los países como el nuestro, ¿no?, pero en otros países también de la región, en un contexto de convulsión social, ¿no?, con impactos bastante importantes en la vida de las personas, en la economía en general, que también afecta y genera un mayor incremento de la pobreza, ¿no? Y como habíamos comentado también, la pobreza también impacta de manera distinta a las mujeres que a los hombres. Entonces, en este contexto, ¿no?, ¿qué podemos esperar este año en términos de inclusión financiera? ¿No? ¿Cómo podemos trabajar o enfrentar, ¿no?, esta situación, ¿no?, a través de la inclusión financiera? Gracias, Lucía. Un gusto acompañarlos. A ver, yo respondería de la siguiente manera. Tenemos en la discusión sobre inclusión financiera y en la percepción que tienen los ciudadanos sobre el acceso y el uso a servicios financieros, esta noción de que hay que tener recursos, es más, hay que tener recursos excedentes o hay que tener un negocio ya en marcha para trabajar con el sistema financiero. Y creo que hay suficiente evidencia global que demuestra que quienes menos recursos tienen son quienes más necesitan buenos servicios financieros, justamente que les permitan manejar esos pocos recursos que tienen. Entonces, creo que una de las grandes tareas que tenemos como comunidad promotora de la inclusión financiera es demostrarle a la ciudadanía que la inclusión financiera no es solamente para el ahorro de excedentes o para la inversión en un negocio, que eso también es relevante, pero no solo, sino que la inclusión financiera es una caja de herramientas, ¿no?, que nos permite a cada uno, esto que pedía Andrea, customizar, ¿no?, personalizarlo, qué servicios me sirven, para qué, ¿no?, dado mi nivel de ingreso, dada mi posición en el territorio, dada mi relación con las actividades productivas. Y a la vez, y esto es muy importante porque pocas veces lo decimos, es que es una forma de conectarnos entre ciudadanos. Para estar incluido financieramente me permite conectarme con otros que están incluidos financieramente a través del sistema financiero, me permite conectarme con el Estado, me permite conectarme con mis proveedores, con mis clientes. Esa red, ser parte de esa red, debería ser un valor para todos los ciudadanos, más en tiempos de crisis, como tú dices. Que haya poco crecimiento, lo que va a hacer es que el sistema financiero como red y como caja de herramientas sea más necesario para los más necesitados, para enfrentar situaciones adversas, para poder sobrevivir en tiempos agitados, para usar mejor los pocos recursos que tengamos. Y en particular para las mujeres, debería constituirse en una herramienta que sea vista como una posibilidad de progreso y bienestar, pero también como una tabla a la cual acogerse en tiempos de crisis. Creo que haya poco crecimiento, por supuesto, no es la situación ideal, porque eso se traduce en menos empleo, en menos ingresos para las familias, pero es una enorme oportunidad de cambiar el discurso de cuál es el rol del sector financiero. Termino con un tema que no es menor y que tiene que ver con esta perspectiva macro, y es que tenemos que reconocer que promover inclusión financiera, en particular midiéndola a través de la tenencia de ahorros o del uso de ahorros, en momentos inflacionarios es bastante más complejo, ¿no? La inflación juega muy en contra de la inclusión financiera. Sin embargo, como hemos logrado incorporar en el mundo de la inclusión financiera los medios de pago, la transaccionabilidad para hacer pagos, esa puede ser la ruta que en tiempos inflacionarios nos permita seguir creciendo. Cierro con un comentario de lo que presentaron en este estudio importantísimo, y es que tenemos que mirar los peruanos,
tenemos que mirar más como México y Colombia, que se plantearon una estrategia de inclusión financiera con lentes de género, tienen un subcapítulo especial para inclusión financiera de las mujeres, han logrado cerrar más rápido su brecha, y creo que ahí todavía tenemos una tarea que hacer nosotros. Gracias. Gracias, Carolina. Como comentas, es un escenario adverso, ¿no? En general para todos los países de la región, ¿no? Por diversas variables internas y externas. Y como señalas, parte de la inclusión financiera también es como esta caja de herramientas que tenemos disponibles. Y uno de los temas también es cómo podemos ampliar, ¿no? Esas herramientas. Y un tema bastante importante, ¿no? y que hemos visto que crece con bastante fuerza, el tema de la digitalización, ¿no? Vemos que ha aumentado muchísimo, ¿no? En la región, en casi todos los países, el uso de ciertos medios como la billetera móvil, y que la digitalización duplica las posibilidades de inclusión financiera, ¿no? De otro tipo de inclusión a través de otros medios. Entonces, en el caso de las billeteras móviles, vemos que se ha ido posicionando, y esperamos que siga posicionándose como una sólida segunda opción de método de pago luego del efectivo, ¿no? Con mayor acceso, mayor facilidad para muchas personas. Y desde Credit Corp, y esa es justo la pregunta que le quería hacer a Silvia, ¿cómo se está impulsando la inclusión financiera a través de la transformación digital? Buenísimo. Bueno, como mencionas, la digitalización es un insumo absolutamente clave. De hecho, es un habilitador para poder llevar la inclusión financiera a otro nivel, ¿no? Si miramos, por ejemplo, el caso de Yape, que viene siendo bastante exitoso, hoy día es la billetera móvil más importante en nuestro país, tiene más de 12 millones de yaperos, o sea, 1 de cada 3 peruanos usa Yape, ¿no? Y mira, si ves el potencial que tiene, ¿no? Solamente durante el último año, o sea, durante el 2022, se han bancarizado, han entrado por primera vez al sector financiero a través de Yape 1.040.000 personas, ¿ya? Y 49% de estas personas incluidas son mujeres, ¿no? Y Yape, digamos, como comentaba Carolina, ¿no? Empieza con este tema de hacer pagos, ¿no? Luego entran los cobros, ¿no? Luego entra poder hacer recargas, el pago de servicios básicos, o sea, va brindando herramientas para que las personas puedan hacer todas estas distintas transacciones del día a día, ¿no? E incluso ahora último, descuentos exclusivos para usuarios de Yape, ¿no? Que son todas estas promociones. Con todo esto, en promedio Yape tiene 162 millones de transacciones al mes, o sea, tiene un movimiento muy, muy fuerte, ¿no? Y a raíz de eso también, lo bueno es que Yape también maneja, ¿no? Tiene toda la data y la información de los pagos que van recibiendo las distintas personas, y esto le ha permitido empezar un piloto de microcréditos, ¿no? O sea, ya Yape desde el año pasado presta plata, ha empezado haciendo préstamos de 150 a 200 soles, pero a muchas personas que nunca han estado incluidas en el sistema financiero, por ejemplo, ¿no? Y esto lo hace, por ejemplo, en conexión con otra plataforma digital, ¿no? Que también viene ayudando mucho y que se crea, por ejemplo, para poder incluir financieramente, en este caso de Ando, digamos, a personas que siempre han querido tener una tarjeta de crédito, pero no califican y ningún banco les da, ¿no? Entonces, se crea esta plataforma que, ¿qué es lo que hace? Como jugando, hace que la persona se registre, primero se eduque, ¿no? Que lleve una serie de contenidos financieros, luego que haga un presupuesto, luego que se establezca metas de ahorro y que las cumpla, ¿no? Entonces vas viendo que las cumple, y una vez que hace todo eso, al cabo de unos 3, 4 meses, le otorgan una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, Yape se ha aliado, digamos, con esta plataforma, con Ando, que permite a las personas hacer retos de ahorro en el tiempo y de esta manera poder ir generando su propio historial, ¿no? Y aquí hay muchas mujeres que, como se comentaba al inicio, están en la informalidad, tienen mayor propensión a no tener ese historial crediticio o a no tener un nivel de ingresos que sea estable, que sea predecible. Entonces, herramientas como estas permiten que las personas se puedan adecuadamente insertar, ¿no? Por ejemplo, otro caso es el caso de la billetera virtual Soli, que existe en Bolivia, que ha llegado a más de 44.000 usuarios en el 2022, ¿no? Ha incrementado en más de 90.000 usuarios versus 2021, o sea que ha tenido un dinamismo y una atracción relativamente rápida, siempre sobre la base de que las personas tengan internet y tengan smartphones, lo cual es clave,
Pero lo que es importante, y sobre todo porque Bolivia, si miramos el estudio que comentaba Patricia, el nivel de usabilidad en Bolivia de los servicios financieros es el más bajo de toda la región, ¿ya? Entonces, una billetera digital como Soli ha aumentado, por ejemplo, el uso de esta billetera móvil, la usabilidad aumentó de 12 a 28%. Entonces, está teniendo una atracción y un ritmo de dinamismo rápido que permite efectivamente que las personas se puedan ir insertando con más facilidad y con más velocidad al sistema financiero, ¿no? Tampoco quería dejar de mencionar, por ejemplo, otro producto muy importante que se ha levantado, digamos, a raíz de entender las necesidades que tienen los clientes y clientas, ¿no? Que es el tema de los microseguros, ¿no? Estos microseguros también se vienen colocando a través de Yape, por ejemplo, de canales digitales de distintos bancos, ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro, al cierre de 2022 se contaba con un stock de más de 2.6 millones de pólizas vigentes de seguros inclusivos. Estos son seguros de muy bajo costo, por ejemplo, de 10, 20 soles al mes, que permiten cubrir ciertos aspectos que son fundamentales para las personas. Por ejemplo, yo la semana pasada he estado en un focus group con mujeres de escasos recursos y ellas comentaban que entre sus principales preocupaciones están que si a ellas les pasara algo, ¿cómo garantizas la salud de tus hijos o la salud de tus padres? Entonces, donde el tema de seguros de salud son claves, ¿no? Y acá, por ejemplo, mi banco ha sacado crédito mujer junto con un seguro oncológico, por ejemplo, que es muy importante, ¿no? O incluso sacó un seguro para poder que te cubre del riesgo de ser asaltado si retiras dinero del cajero, ¿no? Que son seguros muy específicos, muy concretos, que se han levantado de necesidades específicas que han ido manifestando los clientes. Entonces, de nuevo, como decía Andrea, no es una sola talla para todas las personas, sino que hay que ir encontrando cuáles son esos dolores, esos huecos que podrían tener, digamos, podrían ser cubiertos de alguna manera, brindando a las personas un mejor servicio para que puedan tener mayor bienestar, ¿no? Entonces, eso sería por mi parte. Gracias, Silvia. Sí, como comentas, y por eso también desde el índice de inclusión financiera lo vemos desde dos dimensiones, ¿no? El tema del acceso, porque no nos podemos quedar solo en la tenencia de productos, ¿no? y premiar la mayor tenencia, sino tenemos que movernos al tema del uso y el uso responsable, ¿no? Pero también un uso que vaya creciendo a través de las múltiples herramientas, ¿no? que existen. Y lo que vemos, ¿no? Para aterrizar otra vez nuevamente un poquito en el tema de las brechas, ¿no? que encontramos entre hombres y mujeres, es las diferencias que hay por países en términos de uso, ¿no? Vemos que si nos enfocamos en el uso de medios bancarizados para realizar compras, transacciones financieras, ¿no? Y aquí hablamos de tarjetas, de cuentas, de billetera móvil, ¿no? De lo más, digamos, sofisticado a lo que estamos trabajando desde otros medios para que sea más cotidiano. Vemos diferencias muy marcadas entre países, ¿no? En el caso de países como Chile y Argentina, en los que la mayoría de mujeres tienen un uso frecuente de los medios, de estos diversos medios para pagar, ¿no? 8 de cada 10. En el caso de las mujeres bolivianas, ¿no? Vemos que solo 2 de cada 10 ¿no? hacen uso de esto, ¿no? Que comentaba sobre el caso de Bolivia. Entonces, aquí no, quería pasarle esta pregunta a Carolina, ¿no? Luego de esta introducción. ¿Qué barreras no diferenciadas también podemos ir viendo entre países, ¿no? para usar, ¿no? los productos financieros, ¿no? o cómo a partir de conocer, ¿no? el sistema financiero, las personas ven los beneficios y optan por quedarse, sobre todo las mujeres, o no sucede eso? O sea, ¿dónde nos estamos quedando en el caso de algunos países como Bolivia dentro del proceso de integración y de acceso al sistema? A ver, las mujeres usan, como dices al final de tu pregunta, aquello que les sirve, aquello que les resuelve una necesidad, ¿no? No usan porque alguien les diga que tienen que usar o porque sea simpático, sino porque les resuelve un problema, les facilita una actividad. Y a veces nosotros pensamos que productos y servicios financieros, herramientas de esta caja de herramientas, les son muy útiles a las mujeres, pero no estamos entendiendo adecuadamente el interfase que tienen que superar esas mujeres para tomar conciencia de que esto les sirve.
Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Muchas mujeres de zonas rurales, ¿no?, que son usuarias de tarjeta de débito, ¿no?, bueno, tienen que caminar 3 horas para encontrar un cajero automático, ¿no? Y hay un cajero automático. Una señora en un poblado altoandino me decía, y además el cajero no funciona el domingo. Y le decía, ¿cómo no funciona el domingo, señora? Si el cajero automático, la gracia es que funciona 24/7. Me decía, no, porque acá, el domingo se atraca el cajero y se bloquea y ya no funciona más. Y me explicaba la gente del Banco de la Nación en ese caso que es porque los billetes son muy arrugaditos, ¿no? Pues la gente los lleva en la mano, entonces los que vuelven al cajero hacen que a veces se atraque. El cajero no le sirve, ¿no? Está lejos, no siempre funciona, por cualquier razón, ¿no? Entonces, no podemos esperar que sean unas usuarias frecuentes de ese servicio, por más conveniente que sea, porque las condiciones no están dadas, ¿no? Entonces, tenemos que asegurar que desde el lado de la oferta tenemos condiciones adecuadas para ello. O pedimos a las señoras que tengan confianza en el sistema, pero su único punto de contacto con el sistema financiero es su bodeguero, que es su agente, su cajero corresponsal. Bueno, el bodeguero tiene sus ideas, tiene sus sesgos y les dice, interpreta, ¿no?, la información de acuerdo a sus propios sesgos. Entonces, tenemos que lograr llegar mejor con condiciones, con infraestructura, pero también tenemos que lograr llegar con información oportuna a los distintos colectivos de mujeres, ¿no? Entendiendo sus necesidades y las oportunidades para la inclusión financiera, pero también sus condiciones de partida. Muchas de ellas tienen todavía mucho, sobre todo los estratos de menores ingresos, mucha resistencia a los temas digitales cuando estos involucran temas de dinero, ¿no? Están dispuestos a probar una red social y compartir fotos de sus niños, pero no a hacer transacciones con los 20 soles que llevan al mercado cada día. Entonces, eso tenemos que entenderlo mejor y para eso tenemos que ir por la ruta que señalaba Andrea, y es olvidarnos de la talla única. Yape es una herramienta fantástica y poderosa, pero la forma en que cada mujer entiende Yape y usa Yape va a ser diferenciada. Entonces, el mensaje y la utilidad de Yape para cada colectivo de mujeres va a venir por fuentes y formas diferenciadas. Y creo que ahí es donde está el desafío para, desde los intermediarios financieros, lograr llegar con esos productos que lo que logren es resolverle un problema, es constituirse en una herramienta para esa señora y, vuelvo a insistir sobre eso, mostrarle a los ciudadanos y a las ciudadanas que estar conectado al sistema financiero es una garantía de estar conectado con los demás, ¿no? Con el Estado, con las empresas, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con los que viven en otra provincia. Y ese es un valor que pocas veces destacamos, ¿no? Entonces, las mujeres, cuando encuentran algo que les sirve, lo usan. Las más pobres, las más ricas, las indígenas, las no indígenas, pero muchas veces queremos que todas le vean utilidad al mismo producto. Y como somos distintas, ¿no? No siempre lo logramos. Entonces creo que esta idea que planteaba Andrea es el centro de la discusión, y es personalicemos más, lleguemos mejor y entendamos mejor, ¿no? No juzguemos solo por el resultado, sino entendamos mejor por qué hay más o menos de esta usabilidad. El caso boliviano es clarísimo, hay problemas de infraestructura, ¿no? De oferta, ¿no? Y mientras no esté segura de que voy a poder convertir mi dinero digital en cash, es mejor me quedo con cash, total cash me lo acepta todo el mundo, ¿no? Entonces, esos pequeños riesgos, esos costos de transacción asociados a usar algunos productos del sistema financiero todavía inhiben a las mujeres. Tenemos que entender muy bien eso para poder enfrentarlo. Gracias, Carolina. Sí, nos quedamos pensando un poco sobre el tema de las fuentes, ¿no? Y cómo también accedemos a los ciudadanos y a los ciudadanos que pueden vivir en ámbitos rurales o a las mujeres, ¿no? De ámbitos rurales y desde diferentes medios, ¿no? Claro, generalmente a veces cuando hablamos de inclusión financiera o de bancarización, nos quedamos con los bancos nomás, cuando en realidad estamos hablando de un ecosistema financiero, que es también lo que buscamos medir desde el estudio de inclusión financiera, y hablamos de bancos, de financieras, de microfinancieras, de cajas rurales, municipales, hasta cooperativas, ¿no? Dependiendo de cada país y el ecosistema financiero de cada país. Y en el caso de
las microfinanzas, ¿no? Y aquí también quería hacerle una pregunta a Luis. Vemos, ¿no?, que las microfinanzas juegan un rol determinante en la inclusión financiera, ¿no? Porque es una de las entidades, ¿no?, que junto a otras como cajas, ¿no?, tienen un acceso más cercano, pueden tener un acceso más cercano a las personas que están más distanciadas del sistema financiero formal. Entonces, sobre este proceso, ¿no?, la pregunta sería más, que te quería hacer era como, ¿qué retos, ¿no?, pueden tener este tipo de instituciones financieras para incluir a las personas, ¿no?, para dar estos primeros pasos, ¿no?, de acceso al sistema financiero, o si también encuentran algunas dificultades, ¿no?, o diferencias para acercarse a hombres y a mujeres, en los ámbitos en los que viven. Ok, a ver, Lucía, creo que voy a ser redundante en lo que voy a decir porque Carolina y Andrea lo han manifestado de diferentes maneras, pero el fondo es el mismo. Si no entendemos las necesidades de los clientes, vamos a estar lejos de encontrar una solución a llegar a una inclusión financiera óptima en el país o en cualquier país. Tenemos que tener una visión bien centrada en las necesidades de cada uno de los segmentos y qué cosa están ganando con lo que les ofrecemos. Si eso no existe a un costo adecuado, no vamos a avanzar como país. Eso es clave. Entonces, primer reto, entender las necesidades de cada uno de los segmentos y los subsegmentos que tenemos. Eso es lo primero que diría. Segundo gran reto, tenemos que salir de nuestros modelos tradicionales. Nuestro modelo tradicional no es costo eficiente para seguir llevando créditos a los ámbitos más alejados del país, como el ejemplo de Carolina nuevamente. Si estás a 3 horas del ATM más cercano, no te va a salir costo eficiente para nadie, ni para una caja, ni para las más de 40 instituciones que nos dedicamos, por ejemplo, a las MIPYMES en el país, no van a poder salir adelante con el modelo tradicional. Y nos toca a nosotros como instituciones romper también nuestros esquemas y decir, no podemos seguir atendiendo con un asesor de negocio, yendo, caminando horas de horas, porque no va a ser costo eficiente y no lo vamos a hacer. Tenemos que encontrar canales alternativos. Y estamos hablando, como Silvia decía, de Yape, omnicanalidad, buscar cosas distintas, billeteras móviles, en fin. Tenemos que romper también ese círculo. Un círculo negativo porque hace que los usuarios se terminen endeudando a tasas más altas con prestamistas, agiotistas, a tasas asesinas para sus economías. Tasas de 20% al día, 100% al mes, etcétera. Cosas que no vemos en nuestro día a día, y voy a parafrasear lo que pasa en Colombia y que ya está pasando acá también en el Perú, con los préstamos gota a gota, que comienzan a ahogar a nuestros clientes. Entonces, romper el modelo tradicional y buscar nuevas alternativas también es otra cosa que tenemos que hacer. Lo siguiente tiene que ver también con romper nuestros sesgos. Si no rompemos nuestros sesgos, vamos muertos. Y lo voy a dejar ahí. Tenemos que romper sesgos. Siguiente tema, educación. Tenemos que educarnos nosotros y educar a nuestros clientes, porque es en la mezcla de la educación para todos que vamos a lograr hacer cosas diferentes. Oye, y hay diferencias entre hombres y mujeres, yo diría que es básicamente lo mismo, creo que tenemos que avanzar a la par. Me gustaría decirte que el crédito mujer que damos nosotros desapareció en 2 años, porque es igual para hombres y para mujeres. Entonces, habiéndote dicho esos retos, yo quisiera cerrar con un mensaje en el cual voy a citar casi a un artículo de la Pacific Business School que nos dice lo siguiente, ¿no? Tanto el Estado como las instituciones privadas, hombres y mujeres, debemos tomar conciencia de todos estos desafíos y debemos hacernos responsables y actuar desde los espacios en los que tenemos injerencia, fomentando y creando condiciones para que las mujeres puedan fortalecer sus capacidades a través de una formación y educación que promueva el desarrollo de sus competencias para que las mismas mujeres sigan liderando las empresas en todos los niveles socioeconómicos. Gracias. Muchas gracias, Luis. Justo también hablabas de Colombia, y aquí también le quería hacer una pregunta a Andrea, ¿no?, que también ella trabaja en Perú, pero también en Colombia y otros países de la región. Y aquí también lo que veíamos, ¿no?, en el caso de Colombia es que por ejemplo, el uso, ¿no?, que pueden tener las mujeres de medios bancarizados para realizar transacciones tiene diferencias muy marcadas, ¿no?, por ejemplo, entre ámbitos.
¿no? Entre la zona urbana y rural, las mujeres de las zonas urbanas, las colombianas, ¿no? De las zonas urbanas duplican, ¿no? El uso que hacen de transacciones financieras respecto a los que viven en ámbitos rurales, ¿no? Si bien ya hemos hablado, ¿no? Ya lo he dicho, y hemos, sobre el tema de que no podemos pensar en una talla única, ¿no? Ni para hombres, ni para mujeres, ni para las mujeres en general. ¿Qué otras acciones, ¿no? Además de esto, puede hacer el Estado, la industria financiera, para cortar estas brechas que existen dentro de los mismos grupos de mujeres, ¿no? Y yo creo que ese concepto de interseccionalidad, ¿no? Que a veces es un concepto complejo, la palabra es compleja, pero la interseccionalidad lo que nos dice es que no todas las experiencias de las mujeres son iguales. Es diferente de la experiencia de una mujer que fue a un colegio privado en Lima versus la experiencia de vida de una mujer afrodescendiente y lesbiana, por ejemplo, o una mujer de origen andino y que no ha terminado la secundaria. Entonces, esto nos lleva como a, entonces, ¿qué se puede hacer? Yo creo que globalmente, y esto es fascinante y muy interesante, estamos en una etapa donde hay tanta data que más bien lo que estamos haciendo es la customización, que es algo que hemos hablado hoy. Y esto, ¿verdad?, les da una oportunidad a ustedes que están en el sector financiero gigante, porque eso significa que lo que se puede hacer es empezar a pensar en estos mini grupos con, yo diría, 3 cosas. Requisitos. ¿Qué requisitos pedimos que la verdad no son necesarios y que finalmente hacen que sea más difícil para una mujer sentirse incluida? Hay varios requisitos en temas vinculados, por ejemplo, a la pareja, al esposo, que comentaba Luis. Entonces, realmente es necesario cómo aligeramos algunos requisitos. Acá sé que también el Estado tiene un rol importante en que le exige a las entidades financieras. Entonces, requisitos, canales y servicios con un enfoque de género e interseccionalidad. Creo que esto también parte por la premisa, y acá es algo que hemos empezado a medir y trabajar en Adecuales, que es mis equipos que están diseñando estos servicios representan a la población a la cual me quiero dirigir. Justo acabamos de sacar los nuevos resultados del ranking PAR y empezamos a medir temas de interseccionalidad. Y la verdad, Lucía, esto es uno de los indicadores en donde estamos más bajos como país y región. Esto no es solamente un tema de Perú, sino lo vemos en Colombia, lo vemos en México, lo vemos en Chile. Esta idea de talla única también se ve en las empresas. Entonces, estamos incluyendo a personas afrodescendientes, no solamente en los roles, digamos, operativos, sino también los roles de diseño, en roles estratégicos. Estamos incluyendo mujeres indígenas, estamos midiendo este grupo. Muchas veces nos quedamos en la idea de lo mestizo, como este saco, digamos, de personas donde todas somos mestizas, entonces, pero creo que hay que ir a lo específico e incluir a esas voces en el diseño de estos servicios para que sea un diseño más inclusivo. Entonces, esto es un primer paso vinculado a la oportunidad del sector y que creo además que se esté haciendo estos índices es un paso súper interesante. Lo otro que tiene que ver con el Estado, yo creo, es también el tema de inversión en fintechs, ¿no? O sea, se ve en países como Brasil, como México, que la inversión que se ha hecho en empresas fintechs ha sido súper importante. Y estas empresas, que además tienen un grupo de gente que diseña estos servicios, que probablemente ha estado muy cerca al usuario, ha permitido cerrar también estas brechas. Entonces, desde el Estado se puede hacer un impulso más fuerte. Justo veía hace poco un ranking del universo fintech y cómo es que han entrado, cómo está cada país en términos de nuevas startups de fintech. Y Perú, Ecuador, Bolivia, o sea, esos son los países que menos fintechs tenemos. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Incluso, como también vemos que grandes corporaciones están apoyando, están vinculándose a estas fintechs. Me parece que eso es súper importante. Y en el Estado, yo diría, el tema de digitalización que hemos hablado, o sea, cómo hacemos que más mujeres tengan, ya sabemos que muchas tienen acceso a un celular, ok, entonces, ¿cómo vamos al siguiente paso? Que no haya este miedo con la interacción con el sistema financiero, con lo digital, que creo que ahí es clave para mujeres
sobre todo mayores, ¿no? Porque también hay una brecha generacional. Las mujeres jóvenes ya estamos más cómodas con lo digital, las mujeres mayores no, pero también necesitamos que las mujeres mayores se bancaricen. Entonces, empezar a hablarle a ese grupo, ¿no? Por eso hablo mucho del canal. Cómo yo me comunico con las mujeres de cierta generación en las áreas rurales es diferente, pues, a cómo le hablo a una mujer joven en el espacio urbano. Entonces, esta oportunidad gigante de diseño de servicios y productos a medida, con los requisitos a medida, canales a medida y servicio a medida, creo que puede traernos oportunidades gigantes. Gracias, Andrea. Y un tema creo que es bien importante y que ya lo has mencionado y creo que no lo hemos estado hablando directamente, tiene que ver con el tema de la confianza, ¿no? Como, que es otra de las dimensiones de la inclusión financiera, que es que con miedo, ¿no? Con desconfianza, nunca vamos a lograr, ¿no? También tener un mayor acceso, uso y con estas diferenciaciones que vemos en los diferentes grupos. Vemos que en general, según el estudio de inclusión financiera, la calidad no percibida, ¿no? Que tiene que ver con la confianza, con la imagen que se tiene del sistema, con el miedo que se tiene a realizar transacciones, tiene un nivel no diferenciado, ¿no? Entre hombres y mujeres. No hemos identificado que específicamente las mujeres tengan una mayor desconfianza frente a los hombres. Pero aquí la pregunta, no más bien, y es la pregunta que le quería hacer a Silvia, ya para cerrar esta ronda de preguntas, es qué está haciendo la industria financiera, ¿no? Para construir una relación más cercana con los usuarios y con las usuarias en específico, ¿no? Y qué herramientas se despliegan o se buscan desplegar, ¿no? Para trabajar este tema que es súper importante para pasar esta barrera. Sí, buenísimo. Mira, para la confianza, como dices, es absolutamente fundamental y es como la base para generar esa disposición y esa apertura hacia el sector financiero, ¿no? Yo veo dos cosas clave. Por un lado, simplicidad y transparencia, o sea, que sepamos llegar a las personas de una manera simple, que sea entendible, ¿no? Sin tanta letra, sin tanto recoveco, sino que sean productos, servicios que se entienda claramente cómo usarse, que se presenten de forma muy simple para el entendimiento de las personas. Y segundo, acompañar a las personas con educación, ¿no? En la medida que uno aprenda, va a poder utilizar mejor los distintos productos y servicios. Y eso pasa por un paso previo, como decía Carolina, que es que muchas personas no están conscientes de que tienen que aprender educación financiera. O sea, no son conscientes de que esto es algo que necesitan saber para que les vaya mejor. Entonces hay que generar esa conciencia de lo importante que es eso para que luego las personas se abran a poder aprender. Y esto creo que es algo que también pasa mucho. O sea, muchas entidades financieras también tienen una serie de herramientas que están online para que la persona, hombres o mujeres, vayan y la busquen. Y eso pasa en algunos casos, pero para otros grupos no, porque las personas no tienen esa conciencia. Entonces, y aquí ya entran iniciativas, por ejemplo, distintas, ¿no? Por ejemplo, digamos, un Mi Banco en el marco de Crédito Mujer ha generado alianzas con empresas, como por ejemplo Cálida, donde llegan a más de 100 comedores populares han llegado el año pasado, donde se encuentran las mujeres hablando de dinero, ¿no? Porque están viendo cómo hacer para ahorrar, para poder juntar, para poder preparar el menú. Entonces, es el foro perfecto para incorporar el tema de cómo armamos un presupuesto, cómo ahorramos más, cómo somos más eficientes en el uso de los recursos, cómo llevamos la cuenta. Entonces, llegar a esos espacios de manera proactiva, explicar en el momento preciso que se necesita la información, es clave para generar cambios de comportamiento. Y acá me quiero ir a un caso, por ejemplo, del BCP. Ya, BCP empezó el año antepasado con un programa de mujeres emprendedoras donde capacitó a miles de mujeres emprendedoras para que mejoren la digitalidad en sus negocios. Funcionó súper bien y a raíz de eso se generalizó a hombres y mujeres, ¿no? Con lo cual ya se capacitó el año pasado a más de 110.000 microempresarios entre hombres y mujeres, ¿no? Que ha sido súper útil, también proactivo y dirigido a ellos, ¿no? En paralelo también se ensayaron una educación financiera distinta, donde en los aplicativos, por ejemplo en Yape o en Banca Móvil o en lo que fuese, te aparece un consejo o una información en el momento en el que tienes que tomar determinadas decisiones. Por ejemplo, te toca pagar la tarjeta de crédito, oye, por si acaso, si pagas el mínimo, terminas pagando más interés, te conviene pagar más del mínimo, ¿no?
Entonces, dando esos tips en momentos precisos, y luego de hacer eso, medimos qué pasó con el comportamiento de las personas, ¿ya? ¿Y qué se encontró? Que más de 80.000 clientes lograron mejorar su comportamiento financiero. Se disminuyó el sobreendeudamiento, se evitaron pagos por mora y se evitaron sobregiros en tarjetas de crédito. Eso es algo fundamental que de alguna manera crea un círculo virtuoso, donde me educan, aprendo, cambio mi comportamiento, me vuelvo un mejor cliente financiero, aumenta la confianza, entonces ya tengo una mejor actitud con el sector financiero y me voy incluyendo más. Entonces se crea ese círculo, ¿no?, de cambio y con un sector financiero que genera buenas experiencias y que te acompaña en tu progreso. Creo que ese tema es clave. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a los cuatro, ¿no?, por participar en este panel. Carolina, Silvia, Andrea, Luis. Creo que ha salido información súper interesante y siempre nuevas maneras de verlo y reflexionar, ¿no?, para adelante. Ya para cerrar, ¿no?, y no quitarles más tiempo, quería darle la palabra a Alejandro Pérez Reyes, que es gerente de operaciones de Credit Corp y además es sponsor ejecutivo de sostenibilidad en el grupo, para darnos una palabra de cierre sobre el evento. Muchísimas gracias. Alejandro, si te estás conectado. No se te escucha. Ya, disculpa. Ahora sí me escuchan, ¿no? Sí, salía que me había silenciado el organizador, no quería que hable. Pero en realidad yo les voy a quitar un par de minutos nomás. Gracias, Lucía, y obviamente gracias a Andrea, a Carolina, a Silvia y a Lucho por el panel, que para mí ha sido súper interesante. Y creo que ya de por sí el hecho de estar teniendo un panel como este es un avance. Creo que la discusión está encima de la mesa y han salido comentarios súper valiosos. Al inicio, Francesca comentó que la inclusión financiera está al centro de nuestra estrategia y sin duda lo está. Creo que además está muy cerca de nuestro corazón como institución. Creemos que es un sitio donde realmente podemos tener un impacto positivo en la sociedad, dado el rol de Credit Corp. Y la inclusión financiera pues trae mucho valor tanto a la persona, y me gustó bastante cómo lo puso Carolina con el concepto de la caja de herramientas y la conexión entre ciudadanos, y hay todo un valor que trae esta inclusión para las personas, pero además creo que trae un valor hacia la sociedad en general. Hay un informe interesante del Banco Mundial que enseña una correlación muy alta entre la mejoría de la sociedad y la inclusión financiera. Correlación, no quiero entrar a hablar si hay causalidad o no, pero incluso a mayor inclusión financiera, menores índices de corrupción. Entonces, acá estamos hablando de un impacto que es muy positivo en la persona y que puede ir incluso a ser muy positivo en la sociedad. Entonces, creemos que es algo en lo que realmente tenemos que enfocarnos y seguir teniendo estas conversaciones y llevando a la práctica las ideas que se escuchan, ¿no? Y obviamente para poder solucionar los temas hay que entenderlos y medirlos. De ahí el trabajo que hemos hecho con Ipsos para poder brindarle a la sociedad en general toda esta información y empezar a entenderla, ¿no? Y se ve una mejoría, sin duda, pero la verdad que el concepto que 3 de 4 mujeres no estén incluidas financieramente es un reto, es una preocupación, es un tema en el que creo que tenemos que enfocarnos y acá han salido varias ideas interesantes, este concepto de la interseccionalidad, de cómo hay que atacar esto, el que no es una talla única, sin duda, la necesidad de crear productos específicos a la experiencia de la mujer y a cómo interacciona la mujer con el sistema, la educación, la confianza, temas muy importantes. Y hay una serie de otros que tal vez no hemos entrado tanto ahora, pero que se ven, el acceso al Internet. Y eso un poco te demuestra que este es un tema que tenemos que atacar todos juntos. El sector privado, el sector público. La verdad que hay un espacio para juntos trabajar en seguir mejorando esto y el impacto que podemos lograr en los países en los que operamos, la verdad que es gigantesco, ¿no? Así que
nada, muchas gracias por esta conversación, a todos los que participaron, y creo que hay varios aprendizajes que tenemos que llevar a la práctica para tener ese impacto. Eso es. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Este video y el informe que hemos visto va a ser compartido y colgado en la página web de Ipsos. Y bueno, y hasta una próxima oportunidad.